Muy bien, hermanos, antes de leer la pregunta que corresponde a este día del Señor, en nuestra meditación sobre el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, es mi deber anunciar que a partir de hoy, luego de haber meditado en las dos primeras preguntas que constituyeron la introducción de nuestro catecismo, nos adentramos de lleno a la primera parte que trata de la miseria del hombre. Es necesario recordar que nuestro catecismo, después de la introducción, se divide básicamente en tres partes o tres temas acerca de: número 1, el conocimiento de mi pecado y miseria, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Número 2, el conocimiento de la liberación de mi pecado y miseria. Y número 3, el conocimiento de la gratitud que debo a Dios por dicha liberación. Debemos recordar que es conociendo bíblica y correctamente estos tres temas que yo voy a poder disfrutar del consuelo del que habla la pregunta número 1 que ya vimos, que es una de las preguntas introductorias. Recordemos esa pregunta, dice: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Respuesta: que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Y entonces, hermanos, cuando yo disfruto, cuando yo gozo de este consuelo, es que voy a poder vivir y morir felizmente, como lo indica la segunda pregunta introductoria. Entonces, este conocimiento se trata de un proceso que inicia, como lo vamos a ver el día de hoy, de una forma incómoda, por así decirlo, confrontante y hasta desesperante, seguido por el glorioso refrigerio que constituye el sabernos libres del pecado y sus nefastas consecuencias, que es lo que veremos hacia adelante. Y culmina este proceso con nuestra respuesta de vida agradecida desde ahora y para siempre al Dios Trino, que quiso compadecerse de nosotros en Cristo Jesús en nuestro estado miserable. En últimas, hermanos, este proceso expresa el conocimiento del Evangelio. Por lo tanto, no debe faltar ninguna de sus partes, ninguno de sus temas, ninguno. Es como cuando el apóstol Pablo advertía a los creyentes de Éfeso: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso está en Hechos capítulo 20, verso 27, todo el consejo de Dios. Hermanos, como cada división, cada parte, cada tema es importante, rogamos a Dios que mantenga atento todo nuestro ser, sobre todo el día de hoy. Ahora sí, leamos la pregunta número 3, que dice así, va a aparecer allí en pantalla. ¿Cómo conoces tu miseria? Respuesta: por la ley de Dios. Decimos, hermanos, que este es un proceso, o que el proceso del conocimiento salvífico y consolador que nos ofrece el Evangelio, expuesto en nuestro catecismo ortodoxo, inicia con un tema poco o nada agradable de tocar: nuestro pecado y la resultante miseria de este. Con esto, hermanos, se cumple el modelo bíblico por excelencia acerca de cómo debemos anunciar el Evangelio. Primero, exponemos las malas noticias y después exponemos las buenas noticias. Primero las malas noticias y luego las buenas noticias. Pero notemos algo, hermanos.
Lo que en la segunda pregunta que vimos el domingo inmediatamente anterior se llama pecado y miseria, en esta tercera pregunta se maneja bajo un solo epígrafe: miseria. Hermanos, sea cual sea la razón original de este ligero cambio, me parece muy provechoso resumir la idea con la expresión miseria, ya que a veces es más útil conocer la causa de algo por medio de sus efectos. En este caso, la miseria humana es el resultado del pecado. Debo referirme además a otra razón del por qué me parece de mucho provecho este epígrafe, este resumen: miseria. Y es que la palabra pecado se ha vuelto demasiado ambigua en nuestra sociedad, por lo que se ve necesario explicarla. No redefinir la parte de las Escrituras, pero sí esclarecerla a la luz precisamente de la palabra de Dios, pero además de sus terribles resultados. Por ejemplo, resultados del pecado: las enfermedades, los desastres naturales, la muerte, etc. Todo esto que encierra la expresión o la idea de miseria. Pero hermanos, sabemos que lo que complica las cosas, haciendo que este pecado y miseria sean grandes, como lo indica la respuesta de la pregunta 2, es que el hombre ha ofendido al Dios grande y eterno. Como esa ofensa es contra el Dios grande y eterno, sus castigos, sus consecuencias han de ser como grandes y terribles. Como esa ofensa es contra el Dios eterno, el castigo ha de ser igualmente eterno. Hasta aquí, hermanos, no creo que me equivoque cuando digo que este es un tema para nada agradable de tocar. Déjeme dar 2 razones más. La primera la denomino una razón piadosa. Pues como creyentes hemos entendido que fue mi inmundo pecado lo que llevó a mi amado Señor a la cruz. Algo debe andar muy mal cuando te sientas con otra persona y entre sorbos de café o de tu bebida favorita, hablas de tus maldades, de tus pecados, de tu propia miseria pasada y presente con tanta holgura y entusiasmo, como si se tratara de una diversión o pasatiempo. Como si olvidaras, repito, que además de que el pecado es la causa de todas tus desgracias, de todas tus miserias y de las del mundo entero, fue nuestro asqueroso pecado lo que llevó al Señor de gloria a sangrar con inmenso dolor en una cruz. Una cosa, hermanos, es hablar de nuestro testimonio cuando la ocasión lo requiera, pero otra cosa es deleitarte recordando tus pecados mientras lo platicas con otros. El ministro inglés Thomas Dolittle preguntó: el pecado hizo gemir a mi Salvador y sudar en una sangrienta agonía, y me deleitaré en ello. Me deleitaré recordándolo, me deleitaré platicándolo. Pero la segunda razón del por qué este es un tema para nada agradable de tocar tiene que ver precisamente con nuestra condición pecaminosa, que por el natural orgullo no nos permite reconocer cuán miserables somos. Nacemos abrazando la mentira y el error. Por lo tanto, creemos que estamos bien. O a lo más, creemos que no estamos tan mal, suprimiendo la verdad del testimonio que nos da todo alrededor y nuestra propia miseria que conocemos. ¿Quién entonces quiere ahondar en semejante conocimiento de su propia miseria? ¿Quién quiere saberse en bancarrota para con Dios, es decir, miserable? Porque, hermanos, esta es en esencia la gran miseria del hombre. ¿Cuál? Que está destituido, exiliado, lejos de la presencia, de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, y lo ignora.
voluntariamente suprimiendo la verdad de ese testimonio externo, tanto interno de su propia miseria, lo ignora. El hombre natural, después de la caída, no está en una correcta relación con Dios. El hombre es enemigo de Dios y Dios es enemigo del hombre. De ahí la desgracia infinita de la humanidad. ¿Quién quiere entonces saber al dedillo que no tiene nada en sí mismo en lo absoluto para remediar dicha enemistad con su Creador? ¿Quién quiere saber que no tiene nada en lo absoluto para ganarse el favor salvífico de Dios, sino que por el contrario está precisamente en grande miseria por causa de su pecado y es merecedor de todo el justo juicio de Dios en esta vida y para siempre en el infierno? Hablando de un paciente clínico, no es normal que éste anhele con ansias esperar el dictamen médico para conocer que está gravemente enfermo, que de hecho puede morir. Pero este es un conocimiento necesario por si quizá haya algo que se pueda hacer por él. Ahora, hago un paréntesis. Con respecto al hombre, no es que el hombre esté enfermo. Está muerto en sus delitos y pecados, está muerto en vida, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Así que en cuanto al paciente clínico, debe ser alguien experto en salud y medicina, quien le señale la gravedad de su estado para poder prescribir alguna cura. ¿Ese alguien quién es? Es un doctor. Él es autoridad en este campo, está calificado para ello. La mayoría de veces ha quedado demostrada la insensatez de hacer caso omiso a los expertos en salud por seguir recomendaciones de quienes no son autoridad en el tema. Pues bien, en cuanto al estado del hombre, su condición miserable, solo Dios es autoridad única y final, solo Él es la autoridad máxima al respecto. Solo Él conoce perfectamente la situación en la que se encuentra la raza humana luego de haber quedado sumida en el pecado. Solo Él, que es veraz, como dice Romanos capítulo 3, verso 4, el único que es veraz, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, solo Él puede dar un diagnóstico exacto y fidedigno. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo hace nuestro Dios? Esto lo hace por la revelación general, claro que sí, pero por la condición caída del hombre, dicha revelación falla en esto. Pero lo hace más exactamente por medio de la sumatoria de su revelación especial, su bendita palabra, que en este caso nuestro catecismo ortodoxo señala como la ley de Dios. Ley de Dios es sinónimo en este caso de la palabra de Dios, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No nos permite el tiempo y la ocasión dar una definición robusta de un concepto ampliado de lo que es la ley de Dios, indicando, por ejemplo, en detalle su triple división, que consiste en la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. ¿Qué estamos obligados a cumplir de esta división? ¿Qué aspectos ya no son vinculantes, etcétera? Por ahora, hermanos, lo que necesitamos entender es que la ley de Dios es el reflejo de su carácter santo. ¿Qué es lo primero que conocemos por medio de la ley de Dios? Pues, ¿quién es Dios? Así debieran ser las cosas. ¿Y qué es lo segundo que conocemos por la ley de Dios? Lo que este Dios exige de toda su creación. Así es como debieran ser las cosas. Esas exigencias divinas del Creador se resumen en una respuesta de amante obediencia por parte de la criatura precisamente a su Dios Creador. Pero, por causa de la condición caída del hombre, la ley viene a ejercer otra función. ¿Cuál?
mostrar precisamente la incapacidad de la criatura de dar dicha obediencia amorosa a su Dios. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 20, hermanos. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice la Escritura: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, que es la sumatoria de toda esta revelación especial de Dios, su bendita palabra, muestra de Génesis a Apocalipsis la bancarrota espiritual del hombre, que no puede ni quiere sujetarse a la voluntad revelada de Dios, precisamente en su santa ley. Algo debe andar muy mal, hermanos, cuando lees tu Biblia y no te percatas de este claro testimonio acerca de la condición humana, sino que por el contrario ves en ella superhéroes, superheroínas como David, Elías, Esther, etcétera, a los que de hecho quieres imitar. Creo que no estás entendiendo que todos ellos fueron tan pecadores y miserables, necesitados de esta misma liberación de la que testifica nuestro catecismo, la cual Dios quiso operar en ellos por su pura gracia. Perdóname, hermanos, si derribé algún ídolo allí. Así que todos esos actos de fe que ves que ellos realizaron fue por el actuar divino en ellos, no por sus propios esfuerzos. Allí donde vemos sus fracasos, sus asesinatos, sus adulterios, sus mentiras, sus desvaríos, sus apostasías temporales, sus dudas, estamos viendo la condición pecaminosa del hombre generalizada, en la que solo Dios es el santo, el justo, el bueno, el impecable, el verdadero, el puro, y aquel que tiene poder para liberar al pecador. Esto es lo que nos señala que la Biblia no es inventada por el hombre. ¿Qué hombre escribiría un libro en el que se testifica sobre su propio fracaso espiritual y moral? Un libro en el que el hombre es el villano y Dios el gran héroe. Pero hermanos, es la ley moral, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos, que luego el Señor Jesucristo resume en 2. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es esta ley, este decálogo lo que señala con exactitud la miseria humana de no poder cumplir dichas exigencias divinas. Luego aparecen los profetas que muestran que el hombre no solo no puede obedecer a Dios, sino que se deleita insaciablemente en dicha desobediencia pecaminosa, haciéndose así más y más merecedor de la justa ira de Dios. El testimonio evangélico del Nuevo Testamento sobre la pecaminosidad del hombre es tal que muestra que la pecadora humanidad se ha atrevido inclusive a repudiar a la única provisión divina para salvación. Esto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que los hace infinitamente merecedores del castigo divino. Como verás, esta pequeñísima teología bíblica antropológica que acabo de hacer acerca del testimonio que la Biblia da del hombre, lo deja muy mal parado al hombre. Es un testimonio desesperante, ¿verdad? Hasta que la misma Escritura viene a hablarnos del remedio divino para semejante situación de miseria. Antes de iniciar nuestro culto de adoración, me gustaría que hiciéramos algo, hermanos. Si yo te pidiera que imaginaras tu vida conforme a lo que testifica la ley divina en tu contra, miserable por no poder obedecer a Dios, muerto en delitos y pecados, bajo la ira justa de tu Dios, merecedor de todos los castigos indecibles, ahora y para siempre, ¿podrías hacerlo? ¿Podrías imaginarte en esa situación?
Algunos de ustedes me dirán con mucha razón, no hermano, no puedo hacer lo que me pides, ya que no me sé en otra situación que liberado de mi miseria por lo que ha hecho por mí mi Salvador. Eso está muy bien, loable, maravilloso. Pero me temo que otros no podrían hacerlo, otros no podrían imaginarse bajo la justa sentencia de la ley divina, porque no se identifican a sí mismos en una situación de miserableza tal. Todavía albergan algún grado de confianza en sí mismos como justos. Piensan que alguna vez necesitaron un Salvador, sí, pero con el cual colaborar para su salvación. No se ven tan depravados, no se ven tan miserables. ¿Sabes? Esa es una muy posible razón por la que tu adoración a Dios es tan frívola, tan profana, tan vacía, tan distraída. Aún no reconoces de lo que Dios te liberó. Piensas que cooperaste para dicha liberación. Pero el testimonio de la ley divina te está diciendo hoy que no es así. No cooperaste en lo absoluto para tu salvación. Otro tuvo que venir a liberarte. Ese otro es el Dios hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es digno de toda nuestra adoración solemne, gozosa, ardiente de santo amor, desde ahora y para siempre. Amén.